Hola, muy buenas. Vamos con el día 8 del juicio de P. Diddy. Hoy hay un testimonio que personalmente me ha interesado mucho porque hemos tenido una testigo bastante especial. ¿Y quién es esta testigo bastante especial? Pues es Dawn Hughes. Os leo lo que dice exactamente de ella porque está curioso el tema. Psicóloga clínica y forense, es una testigo experta con amplia experiencia, habiendo participado en casos de alto perfil, incluyendo su testimonio en el juicio por difamación de 2002 entre Amber Heard y Johnny Depp. También declaró como perito en relaciones abusivas en los juicios penales contra Keith Raniere, fundador de no sé cómo se pronuncia esto, y el cantante R. Kelly. Tela también. Se espera que Hughes testifique hoy en el juicio por tráfico sexual contra Sean Diddy Combs, explicando por qué las víctimas en general permanecen en relaciones abusivas, cómo afrontan dichas relaciones, por qué revelan los abusos con retraso y cuál es el efecto del trauma en la memoria. Por lo visto también participó en el juicio de Kevin Spacey en 2022. Es decir, es una testigo experta. ¿Y qué es una testigo experta? Una testigo experta en el contexto de un juicio es una persona con conocimientos especializados en un área específica. Puede ser psicología, medicina, contabilidad, cualquier caso que sea pues en relación a lo que se está discutiendo en el juicio. Y es llamada a declarar para ayudar al juez y al jurado a entender ciertos aspectos técnicos de aquellos cargos que se están discutiendo. Es decir, no es que haya sido testigo de los hechos. De hecho, Dawn Hughes, una de las cosas por las que se preocupaban los abogados de la defensa contra los de la fiscalía era que no hubiera tenido ningún tipo de relación con ninguna de las víctimas del caso y ningún testigo, que no hubiera tenido discusión previa con la fiscalía o que no estuviera implicada de ninguna manera en el caso e incluso que no supiera nada a ser posible. Y de hecho, pues estas son las condiciones con las que ha ido esta psicóloga forense. Ella no está relacionada con las víctimas, simplemente va a dar su opinión como experta para hacer entender pues ciertos aspectos de este caso, como es el tema de pues el comportamiento de las víctimas de una relación de abuso. Y es muy curioso porque ha dado puntos muy claves, creo, para entender un poco el comportamiento de Cassie Ventura y ayudar también a entender pues todo ese testimonio que ha estado dando durante la primera semana, que han sido como más de 20 horas de testimonio en 4 días. Tiene tela. Así que vamos a escucharla hablar. Esto la verdad me ha interesado bastante, pero el juicio este día empieza con el testimonio de este agente especial que os dije ayer, Gerard Gannon, que fue él, junto con su equipo de agentes, pues el encargado de realizar el registro en esa mansión de Miami en 2024, donde encontraron pues cosas que se consideraron pruebas, como rifles como la AR-15, rifles semiautomáticos, armas, pues drogas y tal. Entonces, pues bueno, sigue su relato hoy, que no había terminado ayer por falta de tiempo, y sigue contando pues las pruebas que encontraron en esa mansión y en qué circunstancias las encontraron, ¿no? Enseña pruebas en el juicio como, bueno, pues juguetes sexuales, 18 pares de tacones altos, se refieren a esos zapatos como stripper shoes, zapatos de stripper, 3 teléfonos dentro de unas botas Balenciaga, por lo visto, había 3 móviles, además de otro también escondido por ahí. Y claro, la investigación de todo esto pues es por el caso de trata de personas, ¿no? Pues que podrían servir de prueba para esto, de repente porque tienes 18 pares de tacones. ¿Es ilegal tener 18 pares de tacones? No, pero te puede incriminar según cómo se den pues las circunstancias del caso, ¿no? También encontraron una bolsa de Gucci, de nuevo, miro abajo porque aquí tengo mi libreta con todo, una bolsa de Gucci con todo tipo de sustancias, MDMA, ketamina, cocaína, en fin, todo tipo de sustancias que os imaginaréis. Como ya se ha dicho anteriormente, Diddy pues era consumidor a diario de este tipo de sustancias. Por la mañana, por lo visto, tomaba pues cosas como Xanax, que también se han encontrado, alprazolam, y por la noche pues se dedicaba a consumir ese tipo de sustancias, ¿no? También encontraron un billete de $100 enrollado, os imaginaréis, restos en esos billetes y ese trozo de cañita de plástico, pues encontraron restos de esas drogas, en fin, sustancias pues bastante importante. También encontraron una caja con una placa dorada que ponía Puffy, que también era uno de los motes de Diddy en su momento, se llamó Puff Daddy, luego P. Diddy, Puffy, ha tenido como muchos motes a lo largo de los años de su carrera en el hip hop y en el mundo de la música. Pues ponía Puffy en esa placa dorada y dentro de esa caja había 25 botes de aceite para bebés,
31 botellas de lubricante y otras drogas, ¿no? También había drogas ahí en esa caja. La mansión de Didi, pues os imaginaréis ese tipo de mansiones que tiene pues no tiene habitación de invitados, tiene una casa de invitados, ¿no? Pues esa casa de invitados, esa guest house, se usaba como la caseta de seguridad, ¿sabes? Entonces ahí encontraron pues un arma cargada, un arma de estas de 45, una pistola, y de hecho pues en el juicio la tenían físicamente, la enseñaron físicamente, enseñaron también las balas que había dentro, y hasta aquí pues el interrogatorio de la fiscalía. El contrainterrogatorio de los abogados de la defensa solo tuvo un par de preguntas que básicamente venían a decir que esos rifles semiautomáticos, esos AR-15, los encontraron descargados y desmontados. Puede ser importante para el jurado decir, bueno, pues no estaban ready, ¿no? Para lo que pudiera pasar, estaban desmontados. Pero claro, recordemos que esos rifles tenían el número de serie borrados. También es un poco señal de por qué borras el número de serie, por qué no quieres saber quiénes son los dueños de esas armas, ¿sabes? Pero bueno, todo eso ya, cuestión del jurado y del juez decidir qué es sospechoso y qué no. Aquí se termina el interrogatorio de Gerard Gannon y aquí entra la psicóloga, ¿no? Dawn Hughes. Aquí entra esta mujer que de nuevo no ha hablado con nadie del caso, no viene con información previa, solo viene a dar su opinión de psicóloga forense, experta en el tema de tratar víctimas de relaciones de abuso y cómo suele ser su comportamiento y por lo tanto si cuadra con lo que Cassie Ventura ha estado viviendo durante esos 11 años de relación con Didi y lo que ha contado. Entonces, ¿qué cuenta, no? Las víctimas se suelen quedar en esas relaciones abusivas. Os dije ya que una víctima de una relación abusiva no lo tiene fácil para salir y pues por norma general se suelen quedar dentro de la relación. La persona que realiza el abuso usa métodos más allá de la violencia, aunque eso también es uno de los métodos, pero usan métodos más allá de la violencia para mantener a la víctima atrapada, ¿no? Una de ellas muy común y que vemos muy a menudo y más a menudo de lo que deberíamos es aquello de alejar a la víctima de sus amistades, ¿no? No dejar que se relacione como se relacionaba antes de estar con la persona, con su entorno, ¿no? De manera normal. Controlan pues, el momento en el que salen, controlan incluso la relación que tienen con familiares. Entonces, uno de los métodos también es alejar a la víctima de todo su entorno. Es una manera más fácil de controlar, que al final esto es lo que dice la psicóloga, que lo que ocurre ahí es el poder y el control que tienen sobre la víctima. Y para eso no es solo violencia, hay muchísimos métodos de maltrato y de ejercer control sobre la víctima en una relación. También el tema de, que esto es algo también que se dice mucho cuando suele aparecer alguien contando que ha sido víctima de un abuso, sobre todo mujeres. Cuando sale una mujer a hablar de que ha sufrido un abuso en una relación, se suele dudar de ella porque dicen, bueno, ¿y por qué lo cuentas ahora, no? ¿Y por qué no lo contaste en su momento? ¿Qué quieres ahora? Bueno, pues la experta dice que las víctimas suelen tardar porque sienten vergüenza de haber sufrido ese abuso. Uno de los sentimientos más comunes en las víctimas es la vergüenza. No quieren hablar de ello, ni pensar en ello. Es por eso que es difícil muchas veces llegar al fondo del asunto y saber qué es lo que ha pasado de verdad, porque las propias víctimas se avergüenzan. Entonces es un caso súper delicado que, bueno, personalmente pienso que es bastante interesante y bastante útil que esté esta psicóloga hablando de esto, ¿no? Dice más cosas como que la dependencia económica es otra forma de atrapar y ya lo hemos visto pues tanto con el relato que ha testificado Cassie Ventura y bueno, lo que os he contado en los vídeos, que Didi tenía control absoluto de todo, o sea, le pagaba el piso, le pagaba el coche, le pagaba todo, todas las facturas, todo. Entonces Cassie se veía atrapada porque no veía salida. Si me voy de aquí, ¿qué hago? ¿Sabes? Me quedo sin nada. Otra forma de controlar a la víctima. Imagínate, el poder económico de Didi pues se veía trasladado al abuso de esta relación, ¿no? También hay un comportamiento que, bueno, más de uno entenderá, que es estas pequeñas muestras de amor de repente, porque Cassie decía que sí que había estado enamorada, ¿no? Que había conocido una parte de Didi que la gente no conocía. Pues esas pequeñas muestras de amor, ¿no? Dan esperanza
a la víctima de decir, "Oh", es como un refuerzo intermitente, es un término que se habla también en las relaciones que no son abusivas. También existe esa cosa de refuerzo intermitente, ¿no? De, ahora está pasando de mí, se pasa 3 días sin hablarme, pero ahora me ha hablado y me ha pasado un meme por Instagram, ¿sabes? Y tú eso lo tomas como que, vuelves, ¿no? a esa carencia, ¿no? y que la está llenando con esas pequeñas muestras de amor que lo usan de manera consciente o inconsciente para mantenerte ahí, ¿no? Pues imagínate la magnitud de este efecto en una relación abusiva. También es común, dice la psicóloga, que las víctimas usen las drogas para no sentir o para adormilar este sentimiento o las emociones que pueden sentir. Incluso usan alcohol o drogas antes del encuentro con la pareja para paliar posibles emociones que pueda sentir. Hemos escuchado a Cassie decir que ella tomaba opioides para pues mantenerse un poco sin sentir nada y poder llevar el día como buenamente podía. Y también cuenta la psicóloga que es doloroso para una víctima admitir que ha sido víctima, ella también por orgullo como persona, ¿sabes? Es una cosa dolorosa, costosa, admitir que te has visto como víctima en una relación, así que a la hora de contar muchas veces minimizan el daño, minimizan lo que ha sido el abuso e incluso se culpan a sí mismas. Imagínate si la sociedad ya las culpa, imagínate ellas a ellas mismas, ¿no? Y también a nivel de memoria hablaba de que afecta a la memoria. Recuerdan lo que es la idea principal, el acto principal en sí de posibles episodios de violencia o maltrato de cualquier tipo, pero como la memoria periférica de detalles y tal se les escapa, incluso se les escapa fechas o de cuándo ha ocurrido, porque cuando algo se convierte en rutinario, como es el caso de maltrato aquí en una víctima de abuso, pues ya es que no, las fechas ya tampoco las tienen en cuenta y detalles pequeños de posibles actos de violencia no los recuerdan bien, ¿no? Entonces afecta a la memoria ese trauma. Aquí terminaba el interrogatorio por parte de la Fiscalía y le hicieron un pequeño contrainterrogatorio por parte de los abogados de la defensa, queriendo clamar que viene condicionada porque ya había discutido el tema con la Fiscalía y que ya venía un poco sabiendo cosas sobre el caso. Ella mantiene que ella no ha discutido detalles con la Fiscalía, que ella viene a dar simplemente su conocimiento como experta. Ahí se queda la intervención de Dawn Hughes como psicóloga, testigo experto, ¿no? Me pareció interesante, creo que, bueno, pues aporta hechos, ¿no? Que como psicóloga ella sabe, puesto que ha tratado profesionalmente todos estos casos. De hecho, es una psicóloga, se especializa en eso, ¿no? En aparecer a dar testimonio en según qué tipo de casos si es necesario. Entonces, ha tratado pues un montón de víctimas y sabe el comportamiento, digamos, el patrón que se repite en todas las víctimas. Entonces, ¿a quién tenemos como próximo testigo? Tenemos a un señor llamado George Kaplan, que era asistente ejecutivo de P. Diddy. Todo aquello que envuelve a mantener un entorno tranquilo y el que prefiera el cliente, pues lo hace, manejar a todos los demás asistentes, manejar a todo aquel que trabaja para Diddy, en cuestión de asistencia, chef y todo eso, él lo coordinaba. Y esto es curioso porque fue notificado, fue a testificar no porque quisiera, sino porque recibió una notificación judicial, como lo mismo que dijo Kerry Morgan. Recordáis que era la ex mejor amiga de Cassie Ventura, que testificó, os lo he contado hace un par de vídeos, pues fue por el mismo motivo, no porque quisiera, sino porque había recibido una notificación judicial para testificar. Y aquí lo curioso y es que él intentó agarrarse a la quinta enmienda para no ir a testificar. ¿Qué es la quinta enmienda? Yo os lo cuento ahora mismo. La quinta enmienda es una parte, y lo estoy leyendo, la quinta enmienda es una parte de la Constitución de Estados Unidos que protege varios derechos legales fundamentales de las personas en procesos judiciales. Entre sus principales protecciones está el derecho a no incriminarse a uno mismo, el famoso plead the fifth, que eso es algo que se usa mucho pues, en términos legales, igual lo habéis escuchado en series de abogados o cosas así, lo que significa que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Claro, él se agarró a la quinta enmienda porque decía que no quería autoincriminarse con su declaración. Entonces, ¿qué hizo el juez? Le dio una orden de inmunidad, que una orden de inmunidad es una autorización legal que protege a una persona de ser procesada por ciertos delitos relacionados con su testimonio, a cambio de que esa persona declare o colabore en un juicio. Entonces, el tío dijo, quinta enmienda, el juez dijo, orden de inmunidad, no te preocupes, tú testifica, que no te va a pasar nada. Y así fue. Así que
con esa orden de inmunidad está obligado a testificar. Entonces llega y el testimonio fue en realidad cortito. Dice que trabajaba para Didi de 80 a 100 horas semanales. Empezó con él en 2013. Las peticiones de Didi, pues un poco lo mismo que el asistente anterior, con el que también el otro asistente que se llamaba David Jones. Sí, David Jones. Me confundo con el nombre, pero porque digo, es David Jones, el del los Piratas del Caribe. Pero no, es David Jones, el otro asistente. Vaya, que peticiones de ropa, comida, drogas, alcohol, que era muy exigente a la hora de trabajar. Pone un ejemplo, que es que un día Didi le dijo de ir a buscar una botella de 1 litro de un agua específica a una tienda específica. Cuando llegó no había botellas de 1 litro, entonces compró 2 de medio litro. Cuando llegó a dárselas a Didi, por lo visto Didi se le acercó mucho y le dijo, no, esto no es lo que te he pedido, ¿no? Muy peliculero el tema, en plan, wow. Pero bueno, estas celebrities y sobre todo gente como Didi, pues a saber lo que es trabajar para ellos. Es que no me lo quiero ni imaginar, vaya. Decía que una gran parte de su trabajo era preparar las habitaciones de hotel a las que Didi iba. Siempre reservaba con el nombre de Frank Black, que esto ya os lo he comentado, usaba ese seudónimo. Y su trabajo era preparar con todo lo que ello conllevaba. Ya os he dicho que lo mismo que el otro asistente, David Jones, él tenía que hacer lo mismo, o sea, preparaba las habitaciones de hotel pues con lubricante, con aceite para bebés, con condones, con drogas, con lo que sea. Y después también se encargaba de limpiarlo, de limpiar todas aquellas cosas que pudieran dañar la imagen pública de Didi, porque eso también era parte de su trabajo, cuidar la imagen pública de P. Diddy. Y esto ha sido todo el juicio. Mañana volverá a declarar George Kaplan, les queda media hora a los abogados de la Fiscalía para seguir preguntándole al asistente. Han confirmado, veremos a ver si es verdad, lo veré hoy, porque es el juicio de hoy en realidad, pero os lo cuento mañana. Veremos a ver si Kid Cudi es verdad que es llamado a testificar. Kid Cudi, recordemos que pues estuvo saliendo un tiempo con Casi Ventura, en esos momentos de relación que sí que no, pues Casi Ventura estuvo saliendo con él y os recuerdo que P. Diddy amenazó con explotarle el coche y su coche explotó. Así que bueno, Kid Cudi puede ser un testigo bastante potente también. Se supone que hoy testifica y os lo contaré mañana como cada día. Muchas gracias por los mensajes, de verdad que os leo cada día en comentarios y me animáis mucho a seguir haciendo estos vídeos que, bueno, a mí me están interesando. Es que estoy muy, de verdad, vaya, que me interesa mucho este caso. ¿Cómo no me va a interesar si estoy haciendo un vídeo cada día? Pero bueno, eso, estoy como muy metido en la movida y me encanta contároslo, ¿no? Así que gracias por elegirme para estar siguiendo este caso a diario y nos vemos mañana. Un besito. Se me cuidan.